general, es decir, los 100 VTs cuando le pago a cada persona. Alguien me preguntó incluso ahí que si lo que era no deducible cuando me pasaba era todo el valor o solo el valor en exceso, como son. Si 100 VTs eso da 5.200.000 y pico, ¿sí? Entonces, le pago 6 millones, ¿se pierden todos los 6 millones? No, los 700 y pico mil pesos que hay entre el tope y los 6 millones. ¿Escuchando? ¿Todos están ahí? Aquí estamos. Sí, Sí, señor. profe, bueno. se está escuchando bien. Escuchamos Sí, general, profe, gracias. y el general tenía Sí, que profe. ver, o tiene que ver, con aquel 40% versus el 35%. 40% de todo lo paga versus el 35% de los costos y deducciones. Se comparan los dos, se toma el menor sin que supere 40.000 VTs. Esa es la parte que decíamos de lo que tenía que ver con la localización. ¿Qué era lo que estábamos mirando hasta ahí? Pues lo que tiene que ver con todo lo deducible, con la deducibilidad. Y ahí pues toqué varios puntos. Hablamos de la seguridad social. La diapositiva, y ustedes me dicen, sí, profesor, ya está la alcanza. No. No, profe. Bueno, entonces repitamos la. Listo, entonces legales. Que se haga sea conforme a la norma. Denos unos Comparta pantalla, profe, porfa. ejercicios. Comparta pantalla, Profe profe, Fermín, porfa. lastimosamente no estás transmitiendo, estamos viendo tu cámara. Porfa, ¿los puedes actualizar? Ok. Ok, vamos a ver qué es que está pasando. Compartir. Aquí. Sí, mi profe, y otra cosita, Sí, señor, tienes que sí, sí, acomodar el micrófono porque se escucha muy polifónico, ¿vale? Listo, voy a pegarme más aquí. ¿Ahí me oyen bien? Sí, señor, ahí está Sí, súper. profe. Sí, señor. Listo, ok. Ok, bueno, entonces dice que legales. ¿Qué es legal? Pues que yo haga cosas que responden a las normas. Por ejemplo, Profe, disculpe, dejó de compartir pantalla. ¿qué le pasará a esta criaturita? Cuando lo pongo en modo presentación, ¿o qué? Ahí se ve. No, te aparece una opción de No. compartir y te aparece o compartir pantalla o compartir presentación. Entonces dale compartir pantalla, profe. Sí, vamos a ver qué es lo que. ¿Cómo ¿Por qué vamos, mi se profe? sale? Regálame un segundito. Venga, es que este se me Ahí perdió está. por acá. Ahí. Espérese un momentico. Ahí está, ahí está. Listo, mi profe. Igual ya te convertí en coorganizador por cualquier cosa. Ah, para manejarlo. Listo. Bueno, ok. Entonces, ahí está. Voy a volverlo a poner en modo presentación y ustedes me dicen si el modo presentación. ¿Ahí lo ven todavía? No, profe, comparte No, nuevamente profe. porque tuve mientras te asignaba el rol de coorganizador. Dale un momento a ver. Ya. A ver qué pasó. Estoy viendo la presentación. Listo, perfecto. Voy a darle ahora modo presentación para que lo vean más grande y me dicen si me votó o sigo ahí. No es que cuando le das modo presentación te saca, profe, y te vemos es a Listo. ti. Listo, entonces no le voy a dar modo presentación. Compartir Presentación porque pantalla. me está votando. Entonces voy a dejarlo ahí. Ahí lo ven, ¿sí o no? Un poco más pequeño, pero ahí lo ven. Sí, ahí Más se ve. pequeño, pero lo vemos. Listo, bueno, entonces decíamos que legales. A ver, ¿qué es legal en ese caso para un requisito de deducibilidad? Pues que se haga conforme a la norma. Yo ponía ejemplos como que escondes ingresos, ¿sí? O que trabajas con proveedores ficticios, o que no obligas a alguien a que te facture hacerlo, o ese tipo de cosas. Entonces estás en una actividad que no es legal, de que tenga su gasto deducible. Porque yo acá no me doy cuenta.
Y les decía que ese artículo 107 es el artículo estrella de la deducibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo tiene que ser perfectamente relacionado con mis ventas, con mi prestación de servicios, con la generación de la renta, o no tiene nada que ver y en ese caso entonces no lo puedo deducir. Relación de causalidad, danos unos ejemplitos, ¿sí? Gastos personales, ¿usted por qué metió eso ahí? Gastos de representación, eso no tiene nada que ver, eso está perfecto y no es que tenga una relación con lo que la empresa hace. La necesidad, las cosas tienen que ser necesarias. Si yo incurro en unos gastos que la DIAN considera que no los necesitaba para poder hacer mi trabajo, como, a ver, ponía el ejemplo de que buscamos mucho la fidelización de los clientes, para eso les damos souvenirs, anchetas, agendas, o hacemos cosas y las metemos ahí, o quiero tener a los trabajadores contentos y les hago una fiestota donde me gasto más del 1% de los ingresos del año, entonces eso no era necesario y como tal no me lo aceptan. Y debe haber proporcionalidad entre, por ejemplo, los salarios que pago, ¿sí? El gasto pues de personal, que a veces me parece supremamente exagerado y no tiene nada que ver con la empresa misma. Entonces, hay situaciones de ese tipo. Necesario, proporcional y con relación de causalidad. Artículo 107. Artículo estrella para todo contador. Ese nos lo sabemos de memoria. La seguridad social es requisito indiscutible, ¿sí? Para poder deducir. La de los dependientes, pues eso jamás hay duda. Toda persona dependiente, ¿sí? Es decir, aquellos que tengan nómina tienen que tener su seguridad social. Hoy, pues no, la empresa no paga la salud, no paga el ICBF y no paga el SENA si tiene la exoneración del 114-1. Si no, pues paga todo. ¿Quién paga todo? Las cooperativas, las fundaciones, esto sí lo pagan completo. Y señores, si trabajan con independientes, como el contador, como el administrador, como el ingeniero, el abogado, estos señores hay que exigirles la planilla de pago de seguridad social después del salario mínimo. ¿Cuánto le paga el mínimo? Ese tiene que pagar seguridad social. Les estaba diciendo que me sirve la del mes donde se prestó el servicio. Vino el abogado, me prestó un servicio, me hizo ahí una documentación. ¿Cuándo la hizo? Ayer, 12 de abril, no, eso era domingo, entonces pues el 10 de abril me hizo una documentación y me trae la planilla de seguridad social que pagó por marzo. Esa no me sirve. Entonces le toca esperar porque tiene que pagar la seguridad social de abril, ¿sí? Y pasarme esa planilla para yo pagarle su servicio. Ya saben que eso funciona así. Necesito los certificados de retención en fuente, tanto de las transacciones, venta, prestación de servicios, y las que tienen que ver con salarios a partir del tope de la tabla del 383. Ya vimos que la bancarización tiene los dos topes, el individual y el general. Individual hasta 100 VTs por cada pago que le haga una persona, y el general, pues la comparación entre el total de pagos que hace la empresa versus los costos y deducciones. No puede pasar de 40.000 VTs, tomo el menor de los dos. La nómina electrónica, esa es una herramienta para demostración del pago, del gasto, del costo de personal. Sin ella no puedo deducir lo que tiene que ver con personal. Compras a crédito, tengo que tener la facturación de eso con el acuse de recibo, ¿sí? La periodicidad del gasto, ¿de qué periodo es ese gasto? Si es de 2025, no, eso era 2024, pues no lo meta ahí, ¿sí? Y si es de 2026, pues tampoco, entonces es del periodo. Los pagos acumulados en el año, con ese tope, los soportes, todo tiene que estar soportadito, todo. Le estaba explicando que el mayor lío siempre lo tenemos con los viáticos, pero eso es mal manejo. Ahí uno se puede poner un poco estricto con las personas que viatican, que pidan la factura electrónica donde corresponde, que sea a nombre de la empresa, que hagan las cosas bien, porque si no, eso es no deducible. Profe, es que lo mandé a Timbiquí y eso allá come en un restaurante, en el de Doña Pepita, y allá no hay factura, pues le toca ir al centro
a buscar un restaurante formal, constituido, si no quiere terminar pagando él mismo sus almuerzos. La contabilización, los impuestos sáquelos de la contabilidad, no al contrario. Usted tiene que tener los estados financieros ya hechos, cerrados, ese es el fruto de la contabilización. Y eso con base en facturas y en todos los documentos soportes. La decencia económica, no invente cosas, sea decente, todo lo que sea demostrable, que tenga trazabilidad a la operación. Y soporte las donaciones. Profesor, ¿por qué está hablando de donaciones? Si está hablando de deducibilidad, recuerde que todavía quedan por ahí un par de donaciones que son deducibles. No, profe, las donaciones son descuentos tributarios. Bueno, no las de la Matamoros da Costa y no las que usted haga a la red de bibliotecas públicas. Esas todavía son deducibles, pero requieren de soportes. ¿Estamos claros? Pregunten. Pregunten. No hay preguntas. O estoy muy claro o ustedes tienen un sueño tenaz. Bueno, deducción por pagos laborales. Ya dijimos, sin nómina electrónica no se deduzca pagos laborales. Esa es la manera de demostrar que usted efectivamente cumplió con todos los requisitos de nómina, salarios, con seguridad social, con prestaciones, con todo lo que tiene que ver con aquellos requisitos de la normatividad laboral y fiscal. Entonces, ahí, sin nómina electrónica, imposible. Si usted le da alimentación al trabajador, pues el trabajador no puede ganar más de 310 VTs, son 16.236.000, ¿sí? Y no le dé más de 41 VTs de comida. Si usted le da más de esos 41 VTs, pues eso no lo puede deducir, ese es el tope. Sigamos con, a ver, usted puede provocarse beneficios tributarios. Emplee viudas de los militares caídos en combate, los dados profesionales de los militares, de los policías, y dedúzcase el doble de lo que le pagó a la viuda. Le pagó 20 millones de pesos, dedúzcase 40. Eso sí, sin superar los 610 VTs. Cree nuevos empleos, pero tiene que crearlo nuevo. El puesto de trabajo es nuevo. Déselo a una persona entre 18 y 28 años. No puede tener más de 28 ni menos de 18. ¿Sí? Y tiene que ser la primera vez que esa persona trabaja. Usted le pagó 30 millones de pesos en el año. No se deduzca ese 100% de los 30, sino un 20% adicional. Es decir, usted le pagó 30 millones, se puede deducir 36. ¿Por qué? Porque está gozando de ese beneficio, repito, si creó ese primer empleo, pero tiene que cumplir las tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? 18 a 28 años, primera vez que trabaja ese muchacho de manera formal, y la tercera es que usted le creó un puesto de trabajo nuevo. No votó al viejo, aquel de 50, y lo echó y pone el muchacho ahí en ese puesto para ganarse de beneficio. Así no aplica. Tienen que ser las tres cosas. Deducción del 130 de los pagos de salario y prestaciones negociables a los aprendices del SENA. Ya acuérdense que hoy es salario, es con salario mínimo. ¿Cuánto les pagó en el año? Pues puro salario mínimo, pero se puede deducir el 130 al final. Si usted emplea trabajadores con limitación física comprobada, no inferior al 25%, también se puede deducir el doble de lo que les pague. Eso es la ley 361 del 97. ¿Sí? Deducción del 200% de los salarios y prestaciones negociables pagados durante el año a trabajadoras a mujeres víctimas de violencia. ¿Sí? Y hasta por 3 años. Uno dirá, ¿violencia qué? ¿La guerrilla la desplazó? ¿El orden público? No, se vale hasta la violencia intrafamiliar. Entonces, ojo que todas estas son cosas que la empresa puede hacerlas por planeación tributaria. Ahora hay que evaluar, ¿sí? ¿Me sirve ese joven o su inexperiencia me sale más cara? ¿Me sirve esa viuda o por el trauma que tiene, pues no me rinde mucho? El minusválido, la persona que tiene la problemática física comprobada, la limitante, pues me puede ayudar sí o no para ganarme ese adicional del 100%, para deducirme el 200, pues habría que mirar, pero en caso de que se pueda, eso hace parte de su planeación camino a las declaraciones de renta que va a presentar para deducir pues mayores valores. Entonces, cuando hacemos planeación, miramos todas esas posibilidades de beneficio. ¿Inquietudes ahí? Bueno,
Afortunadamente están entendiendo. Bueno, ya dijimos que a los independientes, por favor, seguridad social. No, la seguridad social, también pídales el certificado de trabajo en altura si van a trabajar a más de 1 metro, ¿sí? Y pídales que cumplan con todas las normas de buenas prácticas para que no se metan en problemas. Pero para efectos fiscales, la seguridad social, sin ella no hay deducibilidad. No hay deducibilidad. A mí no me interesa cuánto se ganan por allá afuera, ¿sí? Pero si yo les pago aquí un valor que es del mínimo en adelante, pues yo tengo que hacerles el reclamo de esa planilla de seguridad. Si le pagué 1 millón de pesos, no está obligado, no está obligado a esa seguridad social. Ya el tema de él, que cobra 1 millón en 5 partes, tiene 5 millones, pues a él le va a tocar, pero ese es tema de él. Yo peleo por mi millón o por mis 10 millones. Eso sí es el tema de la empresa. ¿Qué pasa con este temita que tenemos ahí, que le pagamos a las personas? ¿Sí? Le pagamos a las personas unas cantidades importantes y los dejamos que paguen la seguridad social sobre el salario mínimo. Le estamos ayudando a evadir, muchachos, y ese es un problema serio. Ese es un problema serio. Los pagos al exterior también son deducibles y tienen relación de causalidad con rentas que tengan que ver con ingresos en Colombia, rentas de fuente nacional, que se haya practicado la retención en fuente. Acuérdense que es indispensable cumplir las regulaciones cambiarias. O sea, no es que sobre un contrabandito, entonces voy a dar deducciones. No, señor. Límite del 15% de la renta líquida cuando no sean ingresos de fuente nacional, ¿sí? Que tienen que ver pues con ingresos del exterior. Y en general, pues todo lo que tenga que ver con los pagos al exterior. ¿Alguien habló por allá? ¿O me pareció? Bueno, parece que solo me pareció. Hola, Hola, ¿Sí? profe, una profe. pregunta. ¿Y los pagos al exterior? O sea, es decir, por ejemplo, si yo hago un pago a China por una mercancía, ¿Qué pasa? ahí, ¿cómo lo declaro? Bueno, estos son expensas o costos. Tú le haces un pago al exterior. ¿Para qué es? Para comprar algo. Le pagas a China por un container Sí, yo lleno pago de... 70.000 dólares, por Listo, ejemplo. pagaste $70.000 porque vas a traer una mercancía de China, ¿sí? Esos $70.000 incluyen la mercancía y todo lo relacionado con aquello que tienes que hacer para traerlo. Maniobras de embarque, desembarque, la aduana de allá, el Icoter que utilices para atravesar el océano, el desembarque aquí, la aduana de aquí, traerlo de Buenaventura a Cali, todo eso queda incluido, incluso el arancel si lo tiene. El IVA no, porque ese IVA es recuperable. Todo eso es el costo. Entonces, ¿cómo lo vas a utilizar en tu declaración de renta? Como costo. Me imagino que eso que compraste, pues es para lo que la empresa hace, para lo que la empresa vende, es de ahí que tiene relación de causalidad. Entonces, traeste materias primas o traeste mercancía. ¿Cuál es el costo que vas a relacionar? Te lo repito, lo que te cobró el chino por la mercancía, más todo lo que tuviste que hacer para ponerlo acá en condiciones de uso o venta. ¿Qué es todo eso? Maniobras de carga y descargue, transportes al interior, ¿sí? Aduanas de salida, ¿sí? Helicóptero que utilices, maniobras acá, aduana de entrada, los impuestos de importación, fundamentalmente los aranceles, porque el IVA los recuperas, lo que recuperas no hace parte del costo, ¿sí? Y el transporte hasta acá y las maniobras. Todo eso lo sumas y ese es tu costo y ese es perfectamente válido. Pero ¿cómo soporto eso? Todo eso tiene soporte. A ver, el chino te factura. Sí, sí, señor, ellos envían las ¿Sí? facturas, el detail packing Claro, list, bueno, un eso montón de todo. Y además las documentos, aduanas que hacen ese la declaración trabajo, de importación, la declaración andina de todo, valor, me tus imagino que todo eso certificados se de mete ahí. origen, Ujú. Tu BL, toda tu documentación, esa carpeta que te entrega el agente aduanero, pues eso constituye tu soporte y eso es costo. Entonces eso va perfectamente aquí. A ver, busquémoslo acá, donde teníamos nuestro Profe, pedacito del cuando formulario. dice que es un límite del 15%. Pero eso tiene que ver con la parte de lo que pagas en materia ya no de la mercancía,
Porque imagínate que tú, vamos a ir allá, imagínate que tú compres tu mercancía toda afuera en China y vendas aquí en Colombia. Eso para ti tiene que ser costo y al 100%, porque si no, pues te quiebras al otro día, si no te lo aceptan como un costo, ¿sí? Dice límite del 15% de la renta líquida cuando no sean ingresos de fuente nacional para el beneficiario. Entonces, sobre esos ingresos que obtuviste allá afuera, pues aparte de que traes la mercancía aquí, ¿sí? En algún momento no toda la utilizas en Colombia, sino que puede ser que generas alguna forma de ingreso afuera, ese no te lo aceptan todo, no es de fuente nacional. Ah, ok, Entonces, ya. es sobre esa parte. Pero tu compra, Mm. tú traes un container lleno de alguna mercancía, pongámosle zapatillas o ropa o lo que sea que traigas. Todo eso Sí, es yo traigo costo. tela. Todo eso, tela, entonces esa tela, toda es costo, eso no te dé miedo meterlo todo como costo. Y no solo el valor de la tela, tú aquí en costos, ahí en esa casilla 62 que debe estar viendo en pantalla, ahí puedes poner el valor de la tela y a eso súmale todo lo que tuviste que hacer para traerla a Colombia y ponerla en condiciones de venta, que es todas estas arandelas que te he narrado ahí. Todo eso hace parte del costo. Seguramente el único que no vas a poner ahí es el IVA, porque cuando tú nacionalizas esa mercancía, cuando la desaduanalizas, pues le aplicas Sí. el IVA, ¿sí? El Ujú. IVA nuestro, el Sí. del 19%, está grabado el 19 o el 5, el que le pongas, y que le toque de acuerdo a su partida arancelaria, pero cuando vendes el producto, ¿qué haces con esa tela? Pues tienes IVA generado y recupera ese descontable. Entonces, en ese caso, eso no hace parte del costo. Pero sería lo único, todo lo demás sí, llévalo a esa casilla de sentido sin miedo. Ah, ok, ok. Profe, Gracias, profe, ¿Mm? profe. profe, Te escucho. hola, profe. Gloria Parra, una inquietud, tengo la misma situación de la colega, pero con una empresa que paga por plataformas tecnológicas al exterior. Y Ajá. viene una factura a nombre de la empresa, los valores son considerables porque ellos viven realmente de vender unos cursos por internet. Todas esas facturas de publicidad son deducibles, ¿cierto? Todas son del exterior. Sí, Plataformas claro. no, no hay ningún problema con mis facturas del exterior. No, porque tú generas tu ingreso acá de fuente nacional. No olvides retenerle en fuente el 20 y aplicarle por IVA la retención a tarifa plena. Ahí está la segunda parte de la pregunta. Todas esas plataformas, si no se les paga automáticamente el total, entonces ellas no prestan el servicio, ellas no van a aceptar ningún tipo de retención porque uno paga completo, entonces le tocaría a la empresa asumirla. Sí, claro. Oh, por Dios. Espérate, ¿y por qué tienen esas condiciones? Profe, Sí, pero ¿cómo así? O sea, lo que está diciendo ella. O sí, sea, ¿a ti te cobran por el sí. envío que tú haces? No, 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 son las plataformas No, ya tecnológicas. le prestan un servicio desde afuera a la empresa de Exacto, acá. exacto, exacto. Esta Ah, o sea, empresa es se como una dedica, comisión que... no, es la publicidad en el exterior. Esta empresa se dedica a dictar cursos virtuales y presenciales en el exterior, pero funciona en Colombia. Pero te Entonces, doy un consejo. Te doy un consejo. Mírale la partida arancelaria a eso. A ver cómo está grabado. Si está grabado con el IVA y cuál es el tratamiento que tendrías que hacerle en materia de renta, porque estás hablando de un tema publicitario sí, y eso señor. tiene unos manejos especiales. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ok. Eso que están viendo en pantalla es parte del listado de los paraísos fiscales, ¿no? No vamos a leerlos todos, pero para que se den cuenta que son un poco. Esa primera filmina y esta otra, y todos esos son paraísos fiscales. ¿Sí? O sea que si usted se va para allá, sigue siendo residente acá. Y también da problemas para efectos de la deducibilidad a las personas jurídicas, porque muchas de esas empresas o muchas de esas situaciones no cumplen con el régimen de precios de transferencia.
y en ese caso, pues también se pierde la deducibilidad en materia de renta. Ojo con eso, ¿sí? Profe, o sea que Entonces, probablemente si yo envío, por decir, un dinero y lo dejo en el estado de Qatar, supongamos, o en MyCard, ah, entonces es posible que la DIAN me requiera, sí, claro, claro, porque eso es una jurisdicción no cooperante que no te hace a ti porque no lo fundamento saben, para pero lo esa piensan. visibilidad. ¿Cómo? No lo saben, pero lo Además, piensan. además, yo te digo una cosa. Resulta que eso que las empresas tienen allá, en esas empresas offshore, las empresas de aquí, pues regularmente eso no es una cosa que esté a la vista, eso no es que la DIAN lo sepa, ¿sí? Ustedes vieron lo de los Panama Papers y lo de los Pandora Papers, y Ujú. son cosas que están ocultas. Lo que pasa es que hoy todas las jurisdicciones se han ido comprometiendo a este régimen de informantes. Entonces, los países cada vez tienen más obligación de entregar información sobre sus cuentavientes y sobre las transacciones y negocios que las personas, en este caso los nacionales colombianos, pues tienen en esas jurisdicciones. Entonces, si se cumpliera esto, pues ahí tendrían problemas, pero sigue habiendo muchísimos paraísos fiscales, todos esos que ustedes ven ahí. ¿Sí? Pero eso Ah, son ok. transacciones que no las hacen pues de manera que le cuenten a la DIAN, vea, allá a ver, uno cualquiera, en la República de Nauru tengo, o en Maldivas, allá tenemos una platica, ¿no? Yo por ahí asesoraba a un señor y este señor tenía muchísimo dinero. Y un día me dijo, Fernando, si yo cerrara, si se acabara todo, yo ya tengo asegurada la vida mía y la de mi familia y no tendríamos ni que volver a trabajar. Digo, pero yo he revisado todos tus estados financieros, yo he mirado todas tus cosas y yo no veo ese dinero. Me dijo, "Ah, no es que ese dinero no se ve. Sí, ese dinero no se ve, ese lo he ido poniendo en una de estas jurisdicciones no cooperantes. Entonces, créanme que no es algo de lo que sabe la DIAN. Mm, Entonces, es ok. una cosa pues que anda ocultica. Esta subcapitalización, Ah, ustedes ok, saben que pero esto no sería se da. diferente por decir, así yo tengo una LLC en Estados Unidos. Ahí ¿Tengo sí, qué? Ah, una sí, ahí LLC. sí. Sí, Ahí sí claro. ellos sí saben. Claro Igual que sí. tendría que hacerlo del 110, ¿verdad? Sí, señora. Te toca. Ok. Bueno, la subcapitalización es un tema que tiene que ver con vinculados económicos. Entonces, cuando tenemos intereses que pagar por préstamos entre vinculados económicos, pues habría que hacer un procedimiento para mirar si esa deuda que tengo con este vinculado económico supera 2 veces mi nivel de patrimonio y eso me obligaría a la subcapitalización. De lo contrario, pues no sería necesario. Pero eso es, ¿sí? Eso es cuando existen deudas con vinculados económicos. Cuando no lo son, pues son simplemente acreencias, ¿sí? Y ahí no aplicaría la subcapitalización. No aplicaríamos esa subcapitalización. Habíamos quedado en que esto era hasta las 9, pero no he terminado. Si ustedes quieren quedarse un poquitín más, pues nos quedamos. Y si no, continuamos dentro de 8 días. Ustedes me dicen. Otro Sí, poquitín. quedémonos. Ah, bueno, otro poquitín. Entonces sigamos Otro que no hay poquitín. problema. Bueno, entonces Tengo una, esta parte, sí, pregunta. de- eh, no sé, ojalá que no interrumpa el tema y no me salga del tema, pero es importante saber en qué renglón debo colocar el incremento que yo hago para obtener el beneficio de auditoría, en qué renglón en- allí en el formato, en el formulario 110. Beneficio de auditoría, es decir, que pagaste 1.000.000 de pesos de renta el año pasado y ahora pagas 1.300.000 o 1.350.000. Ajá, ¿Sí? Si correcto. pagas el 1.350.000, pues te dan 6 meses nomás de entrada en firme. Y si Sí, pagas correcto. 1.250.000 hasta 1.340.000, pues te van a dar un año. Entonces la pregunta concreta es, ¿y dónde meto eso? Eso es mayor valor del impuesto. Entonces tendrías que sumárselo a la liquidación privada al impuesto.
pero en lo que he leído habla específicamente de impuesto neto de renta. O sea, Ajá, el formulario me da la opción de el impuesto que debía pagar normalmente, mm, sí, digamos que fuera 800 y ahora, y yo voy a pagar 1.350.000, ¿correcto? ajá. Entonces Allí se lo en adicionas al impuesto neto de las renta. A ver, ¿por qué es así? Porque hay dos casillas para adicionar valores que están determinadas, que son la 92 y la 95. Ahí adicionas valores. Voy a mostrar incluso cómo calculamos eso. ¿Sí? No te saliste del tema antes, me ayudas a adelantar un poco. A ver, si adiciona valor en la 92 es porque utilizaste cuatro cositas. Deducciones especiales, no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas o descuentos tributarios, el famoso VAA, el valor adicional, ah, que sí, ese tiene una limitante que es el 3% de la renta líquida. Si lo supero, si supero el 3% de la renta líquida, todo el valor en que lo supere me toca adicionarlo en la casilla 92 y se vuelve parte de ese impuesto. ¿Listo? Y el otro es el de la casilla 95, el de la casilla 95, que es el IA. No, eso no es inteligencia artificial, esa es la TTD. ¿Sí? Entre otras cosas, es un tumbis horroroso que nos hicieron cuando nos matricularon con el tema de la OCDE. Nos dicen que nos toca esa vaina del impuesto mínimo a pagar. Pues el DACO no era para nosotros, eso es para multinacionales en ese tema de la OCDE, pero acá nos lo clavaron a todos al mejor estilo de las NIF, que tampoco era para nosotros, pero ahí nos las clavaron. Bueno, entonces resulta que aquí el impuesto mínimo que paga cualquier empresa es el 15%, ¿sí? Y en caso de que le quede por debajo, considerando la utilidad contable, entonces le toca adicionarle puntos a eso. Esas ya son claras y tienen formas de cálculo. A ver, rápidamente muestro esas dos formas de cálculo, ya que ustedes no se quieren ir todavía. A ver, el BA, el primero que mencioné, repito, son cuatro cosas: las deducciones especiales, la renta exenta, los no constitutivos y los descuentos tributarios. Pero lo que me sumen esas cuatro cosas, ¿sí? Lo tengo que comparar contra el 3% de la renta líquida, eso tiene una fórmula. Incluso los descuentos los dejan para multiplicarlos después de haber sumado las tres primeras. Deducciones especiales, renta exenta y no constitutivos por la tarifa. Y después sí le añado pues los descuentos tributarios. Con esa fórmula, si me llego a pasar del 3% de la renta líquida, hagamos un cálculo aquí, mírenlo, ahí está en pantalla. Dice que los ingresos fiscales fueron de 2.000 millones, que tengo costos de 1.200.000, deducciones de 400, me queda una renta líquida de 400. Ese es el valor de la renta líquida, a esa es la que le calculo el 3% y da 12 millones de pesos. ¿Sí? Y ahora agarro las deducciones especiales, las rentas exentas, los no constitutivos, y eso me da 53 millones. Eso quiere decir que se vuela por mucho ese 3%, de la renta líquida, y por tanto todo aquel valor en que excede pues se lo tengo que sumar, ¿sí? Lo tengo que escribir en la casilla 92 y eso me va a hacer crecer el impuesto. Ese está definidito, ese tiene su propia fórmula. Y viene el otro, el de la casilla 95, la famosa TTD, que tiene una formulita, el impuesto depurado ID sobre la utilidad depurada, y eso no puede ser inferior al 15%. Si da menor, pues hay que adicionarle impuesto. Ustedes saben eso mejor que yo, pero peguémosle una miradita. A ver, pongamos este más grandecito porque parece que no se ve, no tan grande. No tan grande que se hizo, se fue por allá lejos. Denme un segundito, yo lo vuelvo a centrar aquí. Y dice entonces que esa tasa de depuración, esa tasa de tributación depurada se calcula aplicando esa fórmula y no puede ser inferior al 15%. ¿Qué pasa si da menor? ¿Sí? ¿Qué pasa si da menor? Pues hay que calcular un valor adicional. Hagamos un ejemplo. Dice que esta empresa, vamos a empequeñecer esto porque ya no se ve. Dice que esta empresa tuvo esa utilidad contable antes de impuestos de 1.000 millones, que los ajustes fiscales positivos son esos 100 millones,
y los negativos pues son 200 millones de pesos. Entonces, la tasa depurada, la declaratoria depurada, son los 75 millones de pesos dividido entre los 900. ¿900 de qué? Sí, pues es que teníamos 1.000 millones menos esos 100 de los descuentos y eso nos da el 8.33%, eso está por debajo del 15%. Si tengo 8.33, tengo que subirlo al 15%. ¿Cómo hago? Pues agarro esa UD, es decir, esa utilidad depurada, la multiplico por el 15%, esos 900, perdón, son la utilidad pues contable, lo multiplico por el 15%, eso serían 135 millones. Esos 135 sería lo que da el 15%, ese es el impuesto, pero yo apenas estoy calculando pagar, ¿sí? Un impuesto de 75, entonces tengo que añadirle valor a eso, tengo que añadirle valor, entonces la IA será ese impuesto mínimo menos esa ID pues depurada, ese valor es el que voy a llevarla a la casilla 95 y hago la operación de la siguiente forma. Dice que el impuesto depurado que me dio 75, le tengo que adicionar 60 millones de pesos, ¿sí? 60 millones para llegar a esos 135 que queda demostrado, son el 15%. A ver, aquí dividamos, faltó el slash por aquí, dividamos los 135 entre 900 que teníamos de utilidad contable y eso nos da el 15%. Entonces noten que en la casilla 92 tuve que añadir 41 millones y en la casilla 95 tuve que añadir 60 millones. Pero ninguna de las dos era la pregunta de la colega. La colega dice, pero aparte de eso, ¿sí? Me quiero acoger al beneficio de auditoría, es decir, con todo y eso que le he añadido, todavía no estoy pagando el 35% más que el año pasado. Entonces ahí donde tendría usted su impuesto neto de renta, tendría que añadir valor, aunque yo creo que está con esos añadidos tan impresionantes que le acaba de hacer en la 92 y en la 95, fácilmente se van a ir arriba de ese 35% y ya se estaría ganando ese valor que tiene que ver pues con ese beneficio de auditoría. Pero si tiene que añadirlo, lo añade el impuesto neto de renta. Ok, muchas Profe, gracias. profe Fernando, una pregunta, buenas noches. Si hay Yo, pérdida contable, ¿cómo sería la fórmula para calcular el impuesto adicionado? tiene que calcular un 15% total para presentar eso al 15. Aunque Desde de pérdida cero, contable, aquí porque como la base partimos, es pérdida contable, la base es de la pérdida contable y a partir de ahí es que se hace la depuración, pero si arranco con pérdida contable, pues a ver, uno lo que entiende, de acuerdo a la filosofía de esto que llama impuesto a las ganancias, es que cuando uno pierde no paga, por eso, ¿sí? y entonces ahí, ¿cómo Entonces, hace uno? cuando usted pierde no paga, pero seguimos discutiendo porque de acuerdo a conceptos lo que se dice es que hay que pagar mínimo el 15%. Pero es que Exactamente, y estás yo pago perdiendo entonces renta. ahí. No, ahí nos metieron el dedo a la boca por estar en la OCDE. Sí, es que eso es una orden OCDE que cualquiera paga mínimo el 15%. O sea que Pero aunque diga tenga que sea, pérdida contable de malas, así haya perdido, así mi operación me haya dado pérdida de malas, tengo que pagar el 15%. pues es lo que se dice, pero entonces Eh, ¿dónde está la filosofía de que esto es un impuesto a las ganancias? Eso ah, todavía sigue en discusión por ahí. Pero ese No, esto decreto ya está, eso, La DIAN ya lo aclaró que cuando en un concepto general, que Sí, siempre que haya pérdida, usted parte con un valor negativo y empieza a sumar y a restar de acuerdo a la fórmula. sí, eso dicen, Entonces hay que calcularlo. Lo pero que eso no dice se la DIAN. calcula, que eso sí lo dice tácitamente el 240 del parágrafo 2, es cuando Ajá. la utilidad depurada es negativa. Eso sí, la utilidad depurada. Ujú. Sí, claro, porque eso es una pérdida contable y ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Pero si a usted le da algo que tiene que ver no con lo contable y no con lo fiscal, se supone que tiene que empezar a sumarle. Y empezar a sumarle, como hicimos ahí, hasta estimar ese 15%. Entonces ahí está la formulita,
que es tomar pues esa utilidad, calcularle el 15% y al valor que tenía, que le había dado como impuesto, le agrega, y no había dado 75 millones, necesitábamos llegar a 135, le sumamos los 60 y hemos llegado hasta ahí, hasta los 135 que constituyen ese 15% del impuesto a pagar. ¿Estamos? ¿Alguna otra intervención, pelea, pregunta? ¿No hay? Entonces seguimos. Seguimos. Sí, vámonos a la parte, ya demostramos pues aquí este BA y lo que tiene que ver con la TTD. Cosas muy duras, ¿no? Cosas nuevas relativamente, cosas de 2023 para acá, pero que definitivamente, a ver, voy a hacer una pregunta, ya que ustedes no preguntan, la hago yo. Usted está haciéndole planeación tributaria a su cliente y resulta que usted quiere aprovechar la mayor cantidad de beneficios en materia tributaria. Los descuentos especiales los puede provocar con toda esa serie de medidas que vimos de darle trabajo a personas en determinadas condiciones y de hacer algunas, son acciones que usted mismo desarrolla para ganarse ese tipo de beneficios. Aparte de aprovechar las exenciones, los no constitutivos y los descuentos. Y los descuentos, muchos de ellos también pueden ser provocados como las inversiones en medio ambiente, como las inversiones en las TICs, ¿sí? Y este tipo de cosas. Pero supera usted de largo el 3% de la renta líquida y en vez de disminuirle al impuesto lo incrementa porque tiene que escribir valor en la casilla número 92. ¿Será que entonces se ve truncada la planeación tributaria? Porque si incremento esos beneficios tributarios y me superan el 3% de la renta líquida, ¿se jodió la planeación tributaria o no? ¿Qué dicen? Gente pensando. Profe, ahí en ese caso hay unos beneficios que si no se puede llevar en un año agradable, se puede llevar en los próximos años agradables. Entonces sería no hacer uso en el año, por ejemplo, un ejemplo, el de activos fijos productivos de renta. Ah, Si no se puede llevar en el año agradable, se puede llevar en los próximos años. Sería no tomarse esos beneficios para no perderlos. pues la verdad es que O son tener pocos, ¿no? paneles solares también. Sí, claro. Sobre todo lo que tiene que ver con inversiones. Pero la verdad es que no son la mayor cantidad. Entonces sí se siente uno y tributaria. Dice uno, caramba, yo quiero aprovechar la mayor cantidad de beneficios de exenciones de no constitutivos y descuentos tributarios, pero se encuentra uno con esa traba de la casilla 92, que es este valor adicional, y dice, pues si hago crecer ese valor, lo estoy superando de 3%, pues flaco favor le estoy haciendo al cliente, porque en vez de conseguir disminuirle al valor de su impuesto, lo incremento. Entonces sí, me queda la alternativa de decir, pues voy a distribuirlo en varios periodos. Pero entonces me la voy a pasar así en todos los periodos, utilizando una parte que no me haga superar ese 3%, y definitivamente en el tiempo no estoy utilizando todas las posibilidades que podría, porque esa talanquera que salió ahí se está tirando la planeación tributaria. Ustedes ya vieron que a las personas naturales, pues ni siquiera tenemos mucha opción de darles planeación por esos 1.340 VTs de la sumatoria de deducciones y exenciones. Entonces, allá quedamos muy trancados, pero acá en la de las jurídicas también empezamos a sufrir con esta parte del BAA y les recomendaba que no metan definitivamente esas propiedades de inversión porque les afecta mucho la TTD, ¿sí? La de la casilla 95, porque digo, tengo que quitar la depreciación de allá y la utilidad contable pues se me puede crecer y en esa medida pues me puede afectar bastante. Entonces hay que poner mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo con las distintas posibilidades de las declaraciones porque podría ser benéfico o no. Entonces sí, el colega dice, usted riéguela en los periodos grabables siguientes, pero definitivamente siempre estoy usando con mucha limitante
y eso me va a coartar la posibilidad de decir, hombre, mi planeación tributaria es agresiva, pues estoy tomando más de esto, de aquello, pero se aparecieron con ese BAA y ahí se limitó bastante. He sufrido bastante con el tema de armar la planeación y estrellarme con eso, ¿sí? Y si no, pues de estarlo difiriendo en el tiempo, pero lo limita bastante. ¿No les parece? Uy, se volvió a ir. Y esperemos que sí. Muchachos, entonces, como son las 9:30, ¿alguna pregunta por ahí? Y si no, lo dejamos por ahí y dentro de 8 días nos vemos para que le metamos numeritos al asunto. En el chat es que hay una pregunta, dice una observación que si nos pueden hacer el favor de compartir las diapositivas para volver a revisar el tema. Muchas gracias. Dice el Con mucho colega gusto. Jorge Martínez. Sí, don Jorge, claro que mandamos esas diapositivas. Eso, mi profe, eso te iba a preguntar. ¿Y por dónde las puedes compartir? Qué pena ahí la preguntica. Yo las mando a la autónoma, al salón contable, y ellos usarán sus conductos para hacérselas llegar. Las pones en el chat, profe. Ve, profe, en eso que estabas hablando de las deducciones también para las empresas agrícolas y demás, está el tema de la siembra de árboles y no sé qué, que siempre te dicen que un beneficio tributario, pero todos esos beneficios al final tienen muchos límites. Entonces ahí queda uno como que ay, la empresa tiene que cumplir con que tiene que plantar X cantidad de árboles para obtener X beneficios, pero resulta que esos beneficios se ven muy limitados, profe. Yo, Marisa, qué Hola, gustazo profe. oírte, hombre, tiempo Pero que es no que te ya veo. es la tercera vez que hablo. ¿Cómo estás? Bueno, sí, tenés razón, Profe. porque son entonces te cuatro cuento. cosas, Sí, y dentro de esas 4 están los descuentos tributarios, sí, y esa reforestación y toda esta sí. inversión en el medio ambiente, pues es un descuento tributario, pues se ve bastante limitado, precisamente Sí. por ese tema que discutíamos. Mucho. Eso es bien, está bien complicado el tema. Pero bueno, ahí algo se hace lo que se puede, profe. Sí, claro, ahí vamos. Me encanta Gracias, verlos y profe. oírlos, muchachos. Nos Gracias, vemos en 8 profe. Nos días. vemos dentro de 8 días entonces. Gracias. Muchas gracias, Profe, muchas hasta luego. gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. No la había visto con ese Feliz nuevo look. noche. No la había visto Profe, con ese muchísimas nuevo look. gracias. Esperamos las diapositivas para volver a revisarlas para la próxima clase. Sí, señor. Yo las mando a Armando y don Armando se encarga. Que no la había visto Oiga, con el nuevo profe, look, que le profesor están Pinzón. admirando el nuevo ¿Cuál nuevo por allá. look? Yo siempre he Por sido allá así. Astrid, no, Astrid le está diciendo que no, profe, esa barba, Papá Noel, no se la habíamos visto, profe, no, señor, es el Pero look nuevo. a ver, es que llegan edades en que la cuchilla arde en la piel, entonces hay que dejar la Ay, cuchilla. profe, ¿cuáles edades? Ay, deje de estar diciendo cosas que no corresponden. La edad Yo soy un está en un papel, la edad está en la cédula, jovencito. La edad está en la cédula. Si usted se siente joven, olvídese, eso no importa lo que diga la cédula, profe. Vea, ¿No me has saluda visto la que señora. Un abrazo, profe. yo soy un pensionado Sí, y ya ¡ay, un hombre? hola! Hola, querida, un abrazo. No importa que esté pensionado, profe, eso es lo de menos, nada tiene que ver que esté pensionado. Lo importante es la actitud y que se sienta bien y que papito Dios lo tenga con buena salud. Hasta luego, profe. Nos vemos dentro de 8 días. Doctor, muchas gracias. Mi amable, Mucho excelente. gusto. Ok. Ok, nos vemos. Profe, Dios los bendiga, Chaito. Feliz noche, excelente como siempre. Muchas gracias al doctor Gracias, Astrid. muy Fernando amable. y al colega Zapata y Bueno, a todos muchas los gracias, coordinadores del evento. Gracias. Ok. Bendecida noche para todos y muchas gracias, Igualmente, profesor Fernando. David, igual, Eva Rosana. Muchas gracias. muchas gracias, profe, feliz noche. Hola, Vilma, ¿cómo estás? Tiempo sin saber de ti, Vilma. Yo No, veo a Lina Jiménez. ¿Qué hubo, Lina? ¿cómo está, profe? Bien, ¿cómo va el negocio? Excelente. Muchísimas gracias, profe. ¿Vendiendo mucho? Sí, señor.
Eso está bien, paisa. Listo, nos vemos, muchachos. Gracias. Hasta dentro de 8 días. Chao, Chaito. profe, gracias. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, profe, y nos vemos en 8 días. Feliz noche. Chao, no me escuchó el profe Armando. Chao, Geraldine. Profe, una preguntita, ¿dónde puedo conseguir la grabación de la clase? No sé, preguntarle al profe Armando que ahí está. Ah, bueno. Pero no contesta. ¿No? Yo digo y te cuento, Gerald. Gracias, profe. Bueno, chaito.